Hola, mi nombre es Gonzalo Álvarez, soy profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Eh, Hago clases en la Academia de Humanismo Cristiano, específicamente en Pedagogía en Historia y Geografía. Además he tenido la suerte de ser autor de textos escolares tanto en enseñanza básica como en enseñanza media, específicamente en historia. Los invito entonces a continuar con esta charla reflexionando sobre el currículum, especialmente en el ámbito de la geografía. Así que bienvenidos. Bien, hoy día estamos en un momento bien especial respecto de los temas geográficos. Eh, Específicamente este año se cumple un nuevo aniversario del terremoto-maremoto de Valdivia del año 1960. Han transcurrido aproximadamente 55 años de ese evento. Al mismo tiempo, este año también se cumplen 30 años del terremoto de Santiago del año 1985. Se cumplen 7 años de la erupción del volcán Chaitén y 5 del terremoto del año 2010, del 27 de febrero. Eso necesariamente nos obliga a pensar el tipo de geografía que estamos enseñando en la escuela, tanto en la enseñanza básica como en la media. Y al mismo tiempo nos invita a mirar el currículum escolar para ver de qué manera este currículum está abordando el tema de los riesgos naturales. Pero antes de ingresar en ese tema, antes de concentrarnos en esa discusión curricular, quería invitarle una reflexión respecto de algo más macro, específicamente de la forma en que el currículum está entendiendo actualmente la enseñanza de la geografía. Para ello me voy a apoyar en la pizarra y voy a mencionarle algunos elementos que creemos como equipo que la enseñanza de la geografía está siendo concebida desde el currículum, vuelvo a insistir, con varios déficits. En primer lugar, claramente el planteamiento que hace el currículum en el ámbito de la geografía es claramente escaso. Hay una escasez nítida de una serie de temáticas que el currículum escolar deja de lado, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Esa escasez es más grave aún si consideramos que una serie de temáticas que se abordan en quinto y sexto básico no se vuelven a retomar. En consecuencia, la escasez puede generar en nuestros estudiantes un desconocimiento del espacio geográfico que puede tener graves repercusiones, considerando el futuro y lo que acabamos de contar a la hora de introducir este tema. Esta escasez se hace evidente en una serie de situaciones que son altamente complejas. Por ejemplo, si lo consideramos en temáticas como el tema medioambiental, podemos apreciar que el currículum hace una mirada o propone una mirada que es bastante superficial, una mirada que no profundiza y que no se hace cargo, por lo tanto, de los grandes problemas que tiene el país en ese ámbito. En segundo lugar, existe una clara ausencia de contenido geográfico. Vamos a mencionar solamente uno que es especialmente grave, que no se visualiza ni en la enseñanza básica ni en la enseñanza media, que es el tema urbano desde la perspectiva nacional. Lamentablemente, eso nos pone en un escenario que es altamente grave, que el estudiante no sea capaz de abordar en la escuela, por lo menos, ¿sí?, desde la escuela, temáticas relacionadas con el entorno en el que vive, nuevamente debilita el aprendizaje que tiene que tener el estudiante sobre el entorno en el que vive. En tercer lugar, el currículum está planteando, sobre todo en quinto, sexto y séptimo básico,
una mirada que está puesta específicamente en lo físico. Hay un énfasis que se pone en la descripción del entorno natural, y eso supone debilitar las concepciones que los profesores tenemos que colocar en la escuela sobre la geografía. Específicamente, el enfocar la enseñanza de la geografía desde la perspectiva física no nos permite trabajar temas más complejos y al mismo tiempo multidimensionales, que es lo que nosotros proponemos que debe ser la enseñanza de la geografía. Además, como les decía, este énfasis físico es netamente descriptivo. No hay cuestionamiento, no hay una mirada crítica, básicamente está apuntada a describir el fenómeno y al mismo tiempo a localizarlo. En cuarto lugar, uno puede visualizar en el currículum escolar nacional que existe una clara subordinación de la disciplina hacia otras disciplinas. Se invisibiliza de alguna manera las potencialidades que tiene la geografía para generar un pensamiento más complejo en los estudiantes. La propuesta curricular es muy clara, por ejemplo, en octavo básico, donde se propone que la mirada geográfica del fenómeno, por ejemplo, de la expansión de Europa, esté vinculada a localizar el fenómeno, a hacer una cartografía del fenómeno, a mapear el fenómeno y no a mirarlo desde la herramienta geográfica multidimensional. Si vamos a la enseñanza media, esta subordinación se vuelve a repetir. En este caso, específicamente, se intenta vincular el tema geográfico con las virtudes que tiene, las supuestas virtudes que tiene el modelo comercial nacional. La idea es trabajar la geografía desde la conectividad, la idea es trabajar la geografía desde los tratados de libre comercio, es trabajar la geografía desde los tratados bilaterales que tiene el país con el mundo. Y eso, vuelvo a insistir, es una visión estrecha, es una visión poco crítica, es una visión que le resta a la geografía de todas sus potencialidades en el aprendizaje de los estudiantes. En quinto lugar, uno puede apreciar también de que la propuesta curricular, tanto en la enseñanza básica como en la media, vuelvo a insistir, no está centrada en promover habilidades propias de la disciplina. Si nosotros miramos con calma la propuesta, nos vamos a encontrar con que las habilidades que se proponen están más centradas en habilidades que son transversales, cosa que no es mala en sí misma. El problema es que otras habilidades que son propias de la disciplina no se potencian, ni siquiera se mencionan en la propuesta curricular. Desde esta perspectiva hay una reiteración de trabajar habilidades vinculadas con el análisis de las fuentes, con la investigación y en el caso específico de la geografía con la idea de localizar fenómenos en un mapa. En sexto lugar, y para ir terminando esta visión un poco crítica de la propuesta curricular, es que existe, sobre todo en primero medio, un énfasis en el estudio de fenómenos mundiales. Esto tampoco es malo en sí mismo, todo lo contrario, uno puede pensar que es coherente con la propuesta de estudiar el siglo XX en primero medio. El problema es que la propuesta curricular desvincula el estudio de estos fenómenos con la realidad nacional. No se enfatiza un estudio de lo local. Y esto es doblemente grave considerando que, como lo habíamos dicho antes, la escasez curricular propone visualizar temas geográficos sin que estos vuelvan a ser trabajados más adelante. En consecuencia, tenemos un enfoque que es global, una mirada que es global, desvinculada de los temas nacionales. Es importante tener en cuenta que para nosotros estas debilidades son al mismo tiempo una invitación. Identificarlas, cuantificarlas, nos permiten al mismo tiempo ser proactivos y proponer una mirada curricular distinta. El profesor tiene en sus manos la potencialidad y la posibilidad de hacer una lectura crítica del currículum y incorporar en su enseñanza elementos que, como hemos visto, el currículum deja de lado.
Siendo un poco más optimista, hay dos elementos que nos interesa resaltar y que consideramos valiosos de este planteamiento curricular, del actual. En primer lugar, en primero medio resalta el tema de la globalización y específicamente el hecho de que esta globalización esté abordada desde una mirada espacial. Consideramos que esa mirada asertiva es una mirada que enriquece el estudio de la globalización, más allá de que cuando uno estudia o analiza los indicadores de evaluación, muchas veces estos terminan aludiendo a temas históricos. Pero más allá de eso, hacer el análisis de esta propuesta nos permite concluir que claramente los temas que tenemos que abordar tienen que ser mirados desde la disciplina geográfica. Y por último, en cuarto medio hay un planteamiento muy interesante que se hace para estudiar el tema de las regiones. Y la propuesta curricular es mirar ese tema, esa temática, desde los desafíos. Si bien el currículum plantea desafíos que están siempre en la esfera de lo económico, uno podría pensar que esos desafíos pueden permitirnos hacer una mirada también más compleja de la realidad nacional y abordar temáticas que antes han sido dejadas de lado. Volvemos entonces al comienzo, ¿sí? Volvemos al origen de esta conversación. Y nos centramos específicamente ahora en el tema de los riesgos y la forma en que el currículum aborda esta temática que es tan importante para nuestro país. Desde la perspectiva curricular hay tres momentos en los que se debe abordar el tema de los riesgos naturales. En quinto básico, en sexto básico y después en cuarto medio. En el caso de quinto básico, la propuesta curricular apunta básicamente a describir el concepto de riesgo y a identificar los riesgos naturales que hay en el país. En el caso de sexto básico, la propuesta curricular es que el estudiante sea capaz de vincular la presencia de estos riesgos naturales con la historia nacional. En cuarto medio, hay una propuesta que es un poco más compleja y que apunta a trabajar el tema del riesgo desde la perspectiva de la planificación territorial. A todas luces, nosotros consideramos que la propuesta curricular es estrecha, escasa, y claramente hay una serie de ausencias de contenidos que, en función de la realidad nacional y de lo que ha pasado en el último tiempo, es muy grave. En primer lugar, visualizamos una ausencia de conceptos clave. En el currículum no se propone abordar el tema de los riesgos desde la conceptualización de amenaza, vulnerabilidad o exposición. En segundo lugar, la profundidad que se propone es superficial, es netamente descriptiva. En consecuencia, la profundidad no logra ser abordada en toda su magnitud y en la necesidad de enseñar este contenido. Y por último, nos invita a promover el pensamiento crítico. Nosotros pensamos que la enseñanza de la geografía, la concepción que debe promoverse en la escuela del espacio geográfico, debe estar claramente vinculada a promover el pensamiento crítico. En ese sentido, no se visualiza una intencionalidad que esté vinculada, por ejemplo, a abordar el rol que debe cumplir la autoridad, el sector privado en la planificación del territorio o en la forma en que estas entidades conciben la planificación del territorio. En consecuencia, tenemos una serie de déficits que, haciendo o siguiendo la misma reflexión anterior, nos obligan a pensar el currículum desde otra perspectiva, con otra mirada y enfatizando otras ideas que son relevantes. Entonces, queremos ser propositivos también y ver estas debilidades como una invitación a pensar la enseñanza de la geografía desde una perspectiva diferente. Y en ese sentido proponemos lo que hemos llamado algunas posibilidades, que son más bien invitaciones a remirar el currículum desde esta mirada más compleja. Si nos situamos en el tema de los riesgos naturales, nosotros proponemos que el abordaje de este contenido
sea desde la experiencia misma de los estudiantes y específicamente desde la experiencia reciente, a propósito de los últimos eventos que han significado diversos tipos de repercusiones para el país. En segundo lugar, la necesidad de considerar y de aprovechar la gran cantidad de recursos audiovisuales que existen hoy día para trabajar en la sala de clase o en nuestro ámbito el tema de los riesgos naturales. Afortunadamente, el desarrollo de las tecnologías nos proporcionan una cantidad importante de estos recursos. En tercer lugar, y esto es muy relevante, creemos que es necesario plantear la enseñanza de los riesgos naturales desde la problematización. Y en ese sentido, específicamente, podemos hacerlo considerando el, entre comillas, aporte que hacen los medios de comunicación cuando abordan los riesgos naturales. Como se señalaba en la exposición anterior, los medios de comunicación cumplen una labor muy importante en la divulgación de una serie de conceptos que muchas veces son errados. Entonces, la idea es cómo tomamos esos conceptos y los trabajamos problematizadamente en la sala de clase. En cuarto lugar, abordar efectivamente aquellos conceptos que son necesarios para trabajar el concepto de riesgo de una manera más compleja. Riesgo, amenaza, vulnerabilidad, exposición son elementos clave para comprender en toda su magnitud este fenómeno. Y algo que debemos hacer de todas maneras. Y por último, en esta humilde propuesta, insistir con fomentar el pensamiento crítico por parte de los estudiantes. Y nosotros sentimos que tenemos en el espacio curricular una posibilidad importante, en cuarto medio específicamente, en la temática de la planificación territorial. Proponerle a los estudiantes una mirada de la planificación que sea mucho más compleja, donde se trabajen temáticas relacionadas con la ciudadanía, con el concepto de resistencia, con el empoderamiento de una sociedad civil que es capaz de proponer una planificación que sea armónica con el entorno en el que vive y que no esté supeditada necesariamente al interés del capital. Y en ese sentido necesitamos de una propuesta por parte de ustedes, de los profesores, que le permita al estudiante hacer esas reflexiones, hacer ese trabajo, esa investigación eventualmente, esa tarea, ese debate incluso. Si bien lo planteamos desde la enseñanza media, estas temáticas un poco más complejas perfectamente pueden también trasladarse a la enseñanza básica. Por lo tanto, terminamos con esta propuesta y esperamos que ustedes las puedan debatir, criticar, agregar y hacer otros planteamientos en un país que necesita discutir estos temas de manera urgente. Así que muchas gracias.